Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador dijo que le pedirá a la directora del CONACYT un informe sobre las y los científicos e investigadores que están acusados de fraude. Esta semana se reveló que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión. ¿Había mafias en el área de investigación científica de nuestro país, como dice el presidente, o es una venganza del fiscal, como acusan activistas y miembros de la comunidad científica? Veremos qué opina la mesa. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Senado de la República con motivo de la glosa del tercer informe. Acudió blindada por el resto del Gabinete de Seguridad y defendió la Estrategia Nacional de Seguridad. Dijo que a 3 años los resultados para ganar la paz son positivos. Veremos qué opina la mesa de este tema. Y la situación de miles de migrantes de Haití que en el último año han llegado a México y Estados Unidos sigue encendiendo las alarmas. Legisladores demócratas ya pidieron al presidente Joe Biden frenar las deportaciones masivas y varias organizaciones defensoras de las personas migrantes señalan que se están violando sus derechos humanos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debería hacer el gobierno mexicano? No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Hace un par de días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó por segunda vez una orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios administrativos e investigadores adscritos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil. Y hace unas horas se informó que nuevamente se les negó esta orden de aprehensión. El presidente López Obrador dijo esta mañana que se presume que quienes integran este foro hicieron un mal manejo de recursos públicos. El CONACYT los acusa de delincuencia organizada y peculado cometidos supuestamente durante la administración de Enrique Peña Nieto. El foro es un órgano colegiado creado en 2002 para apoyar y asesorar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General de CONACYT. En 2019, el CONACYT emitió un comunicado informando que por usos y costumbres el foro había duplicado atribuciones que le correspondían y que además le había transferido 200 millones de pesos, 50,000 cada año para gastos que excedían el cumplimiento de sus funciones, como telefonía celular, viáticos, seguridad privada, bocadillos y otros. CONACYT conminó entonces al foro a actuar en congruencia con las medidas de austeridad y evitar posibles infracciones a la ley. El foro respondió que la ley le garantizaba dicho financiamiento, pero en 2020 CONACYT modificó sus estatutos, terminó su relación con el foro y dejó de financiarlo. El foro interpuso entonces una demanda de amparo al considerar que la ley les garantizaba los recursos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en julio pasado determinó que no había materia para sostener la demanda y sobreseyó el caso. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy contenta de tener a Encinas en este miércoles de Mariana. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Bienvenida, así es. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana, y buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Bienvenido. Dolores Aragón, académica, investigadora, invitada frecuente a este programa. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariana? Saludos a todos y a todas. Bienvenida. Ya lo decía Lisa, aunque no es martes ni jueves, está Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, querido Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy contento también de estar con ustedes esta noche. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Alfredo, comienzo contigo este primer bloque. Ya lo decía yo hace un momento en la nota de contexto, se informó esta tarde, se dio a conocer que nuevamente se negó, un juez federal negó estas órdenes de aprehensión en contra de los académicos. ¿Qué decir de estas acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República y desde luego del fiscal general Gertz Manero? Bueno, ya que me tocó hacer el saque, quiero ampliar un poquito el panorama, no porque el caso específico no sea sumamente importante como para debatirlo, sino que creo que se inscribe en una actuación sistemática de la Fiscalía General de la República que es muy peligrosa, que ya este punto es demasiado peligrosa, ¿no? Por un lado, estamos ante un fiscal que agarró un proceso o que se inscribió, o que fue el primer fiscal electo el 19 de enero de 2019 para poder precisamente, bueno. Sí, adelante, te escuchamos. Perdón. Para poder precisamente empezar un proceso de transición de la Procuraduría General de la República, la famosa PGR, a una verdadera fiscalía autónoma e independiente del poder político. ¿Y por qué? Pues todos estaremos de acuerdo que la PGR fue por décadas un instrumento del poder político y después de la descomposición súbita de las instituciones a partir de la
guerra contra las drogas, pues vivimos en un país donde la impunidad prácticamente es de casi el 100%. Por eso era importante este proceso de transición y de demolición de la PGR para construir una Fiscalía General de la República. Para eso había una ley que se construyó con este gobierno en la transición, una ley de la cual tenía 34 obligaciones el fiscal general de la República para cumplir, solo cumplió 2, el 6%. Por lugar de empezar un proceso de introspección, de mejorar sus obligaciones legales, el fiscal optó por cabildear una nueva ley de la Fiscalía, que ya lo hemos debatido acá. Se quitó obligaciones de acompañamiento de búsqueda en un país con más de 90,000 personas desaparecidas, ¿no? Vimos en estos años episodios como el de Salvador Cienfuegos, donde el fiscal mismo reconoce que no quiso investigar nada cuando se enteró de la detención porque no le llevaron los elementos de prueba necesarios, ¿no? Cuando es la obligación de un fiscal investigar, no esperar que alguien le haga la chamba. Ahí nos dijo el fiscal claramente que no quiere investigar. Vemos episodios como el de la masacre de Camargo, donde la FGR no quiso atraer esa investigación de la masacre de migrantes, y tuvo la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derechos, Sociedad Civil, que litigar para que la Fiscalía General de la República atrajera este caso, investigara. Y por último, y en lo personal, lo que tiene, creo, todo que ver con lo que estamos viendo es el uso de ese poder, el uso, ese abuso de autoridad, ese uso político de la justicia, hasta para perseguir a la familia política de su hermano, Federico Gertz Manero, acusando a la familia política de él, de Federico, de su asesinato, ¿no? De una muerte que se dio en condiciones que no nos hacen pensar que quien hoy está en la cárcel, que es la hija de su pareja de 68 años, que ya va a cumplir un año en la cárcel, y Laura Morán, de 95, que tiene una orden de aprehensión. Y por último, ya para esta atención con el SNI, Alejandro Gertz Manero fue ingresado al Sistema Nacional de Investigadores por justo conducto o gracia o de Marilena Álvarez Bulla, la titular del CONACYT, que prácticamente le creó un comité fuera de ley para darle incluso el máximo nivel 3. Todos estos son actos de corrupción, quiero que se entienda, de abuso de autoridad, que nos llevan a lo que estoy seguro que vamos a hablar ahorita más. Bien. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Alfredo dice uso político de la justicia por parte del fiscal y de la Fiscalía General de la República. ¿Tienes algún contrapunto o qué decir de estas acusaciones de corrupción en el CONACYT? No, bueno, primero decir que ningún sector puede estar exento de investigaciones. Ningún sector, por definición, puede estar exento de eventuales actos de corrupción o de malversación de fondos. Y menos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde grandes sectores, grandes partes, pues fueron víctimas de este efecto corruptor y de la compra a través de dinero. Sin embargo, en este caso en particular del foro científico, me parece que se ha procedido de manera desproporcionada. En primera, que el delito por el cual se les impute sea crimen organizado y uso de recursos de procedencia ilícita, creo que sí es un despropósito por parte de la Fiscalía, que no guarda proporción con el eventual, si acaso hubiera, ¿no?, malversación de fondos, y que, bueno, tiene como objetivo, entre otras cosas, la posibilidad de usar prisión preventiva, entre otros aspectos. Entonces me parece que sí es una desproporción, pero además hay que decir que está carente de sustancia, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había fallado en que efectivamente de 2002 a tiempos recientes sí existían las atribuciones para las transferencias de estos recursos a una asociación civil, y que con el cambio normativo de CONACYT, entonces sí, este amparo en donde los científicos demandaban que todavía hubiera este financiamiento ya no tenía motivo, porque había habido precisamente un cambio en la normativa del CONACYT. Y esto es lo que ratifica hoy nuevamente el juez. Entonces me parece que ha sido una insistencia que mete en un desgaste innecesario pues digamos, a los poderes públicos, y en un distanciamiento que pues no tendría por qué suceder. Entonces me parece desafortunada la manera en que se ha conducido esto, sin que esto quiera decir que no tenga que perseguirse la corrupción, venga de donde venga. Si viene de la investigación científica, pues tendría que también procederse, pero me parece que en este caso ya había habido un fallo en la Suprema Corte de Justicia y además una normatividad que lo permitía. Ahora, visto en cuestiones organizacionales,
Pues a mí no me parece la mejor forma una asociación civil para generar un foro consultivo, pero era una tradición que se llevaba de la terciarización de funciones que originalmente tendrían que haber recaído en la institución pública en el Estado, pero que eran transferidas hacia un tercero. Pero bueno, ese fue el modo de organizarse y lo importante es sí seguir teniendo un foro científico consultivo, porque el CONACYT muchas veces está metido en las tareas del día a día, en lo administrativo, y se requiere que la comunidad científica del país tenga esta visión estratégica a largo plazo de hacia dónde tiene que ir la investigación aplicada, la innovación científica al servicio de la sociedad, y estos foros pueden ayudar mucho en eso, pero creo que es un debate muy válido el repensar cómo pueden funcionar de mejor manera y desde una perspectiva de interés público. Así es, y que quizá esto podría despertar el debate de cómo funcionan estos foros consultivos, digamos. Lisa, ¿tú cómo ves este tema? Con los elementos que ya pone Alejandro sobre la mesa, pues podría entonces tratarse de un caso de politización de la justicia en nuestro país. ¿Qué implicaciones o qué alcance podría tener esto? Yo estoy de acuerdo con Alejandro en que me parece un completo y absoluto despropósito y sobre todo una respuesta totalmente desproporcional. Y yo quisiera llevar nuestra atención hacia dos cosas. La primera, que es muy relacionada con este caso, tiene que ver con la razón por la cual se creó la famosa AC para poder administrar esto y que tenía que ver con una forma, digamos, pragmática de poder lograr no solo la transferencia de recursos para la ejecución de proyectos concretos que ya habían sido aprobados y que no necesariamente podían esperar los procesos o los tiempos de la burocracia como normalmente transcurren, que además tenía la aprobación o necesitaba como criterio tener la aprobación de la Secretaría de Hacienda. Entonces no estamos frente a una caja chica completa y absolutamente oscura, sino que había una ley que lo permitía, había mecanismos que los amparaban, había una Secretaría de Hacienda que autorizaba esos desembolsos y después había una operación. Si en esa operación hubo porcentajes de gastos que a lo mejor terminaron dedicándose a otras cosas, pues la respuesta justamente no debe ser la persecución por delincuencia organizada, peculado o uso de recursos de procedencia ilícita, porque de entrada pues no había procedencia ilícita de los recursos, ¿no? Eran fondos públicos, pero no solo, eran fondos autogestionados, porque una de las razones de crear una AC, que es importante, era la posibilidad de lograr que los mismos proyectos trayesen o generasen recursos que se reinvirtieran en los proyectos. Entonces, nada más poner sobre la mesa que si bien la ACE es una figura que podemos revisar hacia adelante y en eso estoy de acuerdo, tenía una razón de ser, tenía un fundamento legal y para la dispersión de los recursos participaba la Secretaría de Hacienda. Segundo punto, también sobre la ACE, en su momento se debatió la necesidad de tener esta figura terciarizada para lograr algo que sí es muy importante sobre el funcionamiento de estos foros consultivos, como ya bien apuntas, Mariana, que es el tema de la autonomía. Si bien el CONACYT es el órgano encargado de gestionar esa política de investigación científica, no todo puede ser aprobado por un órgano de gobierno, por eso se terciariza esto y se crean consejos a partir de los cuales son los propios académicos quienes pueden autorizar estas investigaciones, porque se puede dar el caso, como se ha dado en muchos sexenios, incluso en este, que haya la necesidad de investigaciones que no vayan en la misma línea de la política del gobierno o que revisen los impactos de ciertas decisiones de gobierno, ya sea en seguridad, en programas sociales, en lo que tú quieras. Entonces creo que el tema de la autonomía también es aquí muy importante. Y segundo punto, que ya no tiene nada más que ver con este caso, pero lo trajo Alejandro a la mesa y a mí sí me gustaría que lo debatiéramos, es la utilidad del tipo penal delincuencia organizada como existe hoy en los libros en nuestro país, porque delincuencia organizada básicamente puede ser todo aquello que configura un ilícito pero cometido entre dos o más personas. Entonces es un tipo penal tan abierto, tan ambiguo y que además se inscribió desde el principio en esta cosa de la prisión preventiva oficiosa, es decir, te tienes que defender y tú demostrar tu inocencia desde la cárcel, que ha sido sumamente problemático y que se ha prestado muchas violaciones de debido proceso de muchas personas que terminaron acosadas de ese delito y no lo cometieron. Bien, Dolores, finalmente, ¿cómo ves este tema? ¿Qué implicaciones podría tener? Bueno, a mí me gustaría abordar un poco la parte científica y la parte académica. Es bien importante explicarle a la gente cuál es el funcionamiento o qué es lo que está pasando, porque hemos visto muchas notas, creo, a lo largo y ancho de estos últimos años relacionadas a CONACYT.
una de las cosas más importantes que ha puesto sobre la mesa el foro consultivo es la libertad, ahora sí, de pensamiento y de creación, por así decir, de proyectos en cuanto a proyectos de investigación científica. Definitivamente creo que el CONACYT se equivoca en armar esta estructura en contra del foro consultivo por dos razones bien importantes. Una, porque son compañeros y compañeras del sector académico. Punto número dos, porque estaban como figura dentro incluso de los reglamentos de CONACYT y eran parte fundamental de esta revisión que se hacía de forma autónoma. Ahora, tú eres un organismo obligado, evidentemente, cuando tú trabajas para algún sector científico, social, tienes que rendir cuentas. Seguramente ellos y ellas también daban sus informes, etcétera, etcétera, y se pide una serie de cuestiones. No es fácil obtener recursos científicos en México. Pero en definitiva, a mí me parece que esta es una disputa política. Recordemos que los científicos, los pensadores, los intelectuales, los profesores, las profesoras, o sea, los científicos también tienen posturas políticas y el foro consultivo ha dejado muy en claro que no está a favor de las políticas científicas de la Cuarta Transformación. Primeramente porque no están de acuerdo en cómo están distribuyendo los campos del conocimiento. Hubo una disputa, por ejemplo, con ciencias biológicas y con ciencias exactas. Hubo una disputa sobre la reglamentación del nuevo ingreso y permanencia para el SNI. Hubo una disputa también ahora que tiene que ver con las cátedras, porque CONACYT tenía un sistema de cátedras para los jóvenes investigadores, que además ahora, Mariana, están quedando desamparados y desamparadas estas personas que tenían como contratos temporales, que la función del CONACYT en esta diversidad de programas era, digamos, respaldar a los científicos. Entonces, creo que uno de los fondos es esta disputa política de visiones científicas. Y evidentemente vamos a ver un proceso legal larguísimo, porque el foro consultivo tenía atribuciones dentro del CONACYT. Entonces, no me parece que vaya a resolverse rápido y también considero que es un despropósito y que no le suma, digamos, a integrar una comunidad científica. Lisa, tenemos que ir a corte, pero 30 segundos. Rapidísimo, solo para decir que una de las razones por la que 2 veces ya 2 jueces le dijeron que no a la Fiscalía General de la República es porque la propia autoridad no está armando bien los casos y le dijo que no estaba entregando elementos de prueba suficiente para configurar los delitos por los que estaba acusando a estas personas, y entonces resaltaría la importancia justamente de la independencia judicial. Así es, pues vamos a ver en qué termina este caso. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa. Ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que no busca ganar la guerra, sino la paz. Y una vez más defendió la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Cuál es el balance de la mesa a 3 años de gobierno? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.